Esta vez nos acompaña en esta transmisión especial Cristian Arias Barahona. Él es un politólogo colombiano, docente hace un Colombo tiempo ya. argentino ya. Claro, Ya a esta docente altura. ya en nuestra Universidad de Buenos Aires. Habita la patria grande y en particular la patria chica argentina hace un tiempo. Es magíster en Defensa Nacional por la Universidad Nacional de la Defensa, la UNDEF, e investigador doctoral, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe del IEALC-UBA. Bienvenido, Cristian, gracias por venir a Nodal. Conductor, perdón, también, conductor de Monoblog. Sí, Ahí va, conductor de Monoblog junto con nuestro también amigo de Nodal, el Dani De Vita, que espero que nos esté viendo, le mandamos un abrazo enorme. Gran programa de stream, sí, ese esfuerzo conjunto que están realizando ambos con... con Hispan TV, ¿no? ¿Verdad? Es así. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Segundo, por los chivos. por la publicidad que hacen, a pesar de, el multitasking contemporáneo al que nos obliga estos tiempos. Ahí estamos en todos esos proyectos a la vez. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estás viendo esto, Cristian? Vos que tenés, primero, dos dimensiones, ¿no? Porque para mí siempre resalto cuando intercambiamos, cuando te entrevistamos, cuando te molestamos en un che, ¿cómo estás viendo esta? Yo creo que hay dos características fundamentales de Cristian para abordar el tema. Primero, tu génesis de gran colombiano, ¿no? Me parece que eso es importante porque tenés otra cercanía a la formación social del Ecuador, ¿no? A cómo es esa sociedad en particular, ¿no? Siendo gran colombiano, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los aspectos más de lectura estratégica, ¿no? No por nada sos magíster en defensa también, digo, ¿no? De entender el movimiento de las fuerzas más allá de lo que se muestra en el teatro, en el escenario institucional, político de una elección, ¿no? ¿Qué estás viendo en ese marco, ¿no? De gran colombiano y del escenario de lectura estratégica de lo que está hoy mostrándose en el Ecuador en términos de gran batalla electoral? Bueno, en el escenario gran colombiano sería un logro importantísimo para América Latina desplazar a lo que hemos llamado algunos esta ofensiva neoconservadora o neoliberal, ¿no? La contraofensiva neoliberal que de algún modo se inaugura en Argentina, pero que se sucede después en Ecuador con más que un triunfo de la derecha, una traición desde adentro, ¿no? Porque al correísmo o al proyecto de la Revolución Ciudadana no lo desplaza una elección de la derecha, francamente, sino que es Lenín Moreno quien traiciona al electorado y además aplica un feroz programa neoliberal, ¿no? Contradiciendo, digamos, la política que había desarrollado el gobierno de Rafael Correa. Entonces, eso también es importante señalarlo, ¿no? Después sí se suceden derrotas, digo, se sucede la derrota primero de Arauz contra Guillermo Lasso y posteriormente, bueno, la elección que se da en el 2024 23, perdón, sí. con este caso con Daniel Noboa y Luisa González, que ahora sería probablemente quien logre dar ese desplazamiento, ese batacazo. Ese batacazo implicaría también mayor unidad latinoamericana en un contexto global donde se nos llama urgentemente a construir o reconstruir toda la arquitectura de integración regional latinoamericana. Donde la afinidad colombo-ecuatoriana es muy importante. De hecho, más allá del signo político, el año pasado Ecuador experimentó, producto de las concesiones que ya había hecho Guillermo Lasso a administradores privados de la generación de energía, apagones y una crisis energética que fue el gobierno de Gustavo Petro, fíjense ustedes, en las antípodas ideológicas, quien se prestó solidariamente para exportar energía al Ecuador. ¿no? Claro. En situaciones donde también Colombia ha tenido que atravesar y sortear una crisis climática que produjo posteriormente crisis energética. Entonces, yo creo que ahí hay una afinidad muy importante en esta compartir fronteras, en compartir un espacio regional, compartir espacios como la Comunidad Andina de Naciones, el tránsito transfronterizo, los intercambios comerciales, compartir también el área Pacífico, ¿no? Porque recordemos, Colombia es un país que tiene esa conexión tanto con el Atlántico a través del Caribe, pero también con el Pacífico y una extensa frontera en el Océano Pacífico donde hoy circulan
millones de mercancías, ¿no? Claro. Entre esas también las de el narcotráfico. Entonces ahí aparece una asociación que necesita ser virtuosa para sacarnos incluso un poco la tutela de Estados Unidos que se busca imponer en este escenario, por más de que hablemos quizá de que hay un declive de la globalización como la conocíamos, por lo menos ciertamente Estados Unidos no va a abandonar a lo que siempre ha entendido como su patrio trasero. Donald Trump siempre ha sostenido la idea de que viene a actualizar lo que ha sido la doctrina Monroe. Entonces, en ese sentido, no tenemos, por lo menos en nuestra región, por qué suponer que vamos a pasar a ser un actor irrelevante para su política internacional. Entonces, yo creo que en ese plano gran colombiano hay una importancia cardinal de que se pueda desplazar esto. Y después yo creo que en el escenario estratégico de seguridad hay un grave problema, hay un gran desafío en el caso de que gane Luisa González. ¿Por qué? Puedo parecer un poco autorreferencial con Colombia, pero mi es lectura... que al contrario, nos ayuda, porque aparte venimos, digo, los que vienen acompañando desde el inicio de la transmisión lo van viendo, el rompecabezas de lo que nos dijo Gabriela, Turi, recién Pedro Páez, digo, el rompecabezas es, digo, uno tenía el registro, nosotros veníamos haciendo programas de análisis del escenario electoral, la narcoeconomía ecuatoriana, el presidente narcobananero. Es alarmante. Así que cualquier referencialidad en relación al proceso colombiano y a esa historia, ¿no? que es más hasta chauvinescamente conocida, digo, ¿no? De Pablo Escobar y el narco colombiano y hasta la criminalidad migrante, que me imagino que también has vivido en su momento. Ya sos un colombo argentino, así que ya eso está más desdibujado, me imagino, en tu historia. Pero, digo, ¿qué estás viendo de todo eso en relación a, por supuesto, las conexiones, el uribismo? ¿Cómo se da todo eso? ¿No? Mira, yo pienso que en Ecuador ha sido, digo, la referencia a Colombia me viene porque interpreto que se está desarrollando una especie de plan Ecuador, ¿no? Lo que yo vengo llamando como una especie el intervencionismo estadounidense renace en la figura del Fénix, que el plan, como lo denominó, el plan de seguridad que denominó Daniel Noboa. Pero que no es invento de Noboa, digo, él tenía una coyuntura que le ha permitido de algún modo catalizar una serie de decisiones ejecutivas, pero que se ha ido preparando en los anteriores gobiernos. Y insisto, en el gobierno de Lenín Moreno, en el 2018, abril, se rehabilitaron los diálogos de seguridad con Estados Unidos, se firmó un acuerdo de cooperación mutua en seguridad, a partir de ahí Ecuador se reincorpora a la Junta Interamericana de Defensa, la cual había abandonado como parte de un acuerdo de los estados pertenecientes al ALBA TCP, ¿no? La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. A partir de ahí también se incorpora a los ejercicios combinados militares, es decir, participa de UNITAS, etcétera, y eso le brinda también la posibilidad o la carta de que Estados Unidos le empiece también a favorecer con transferencias de asistencia en seguridad, transfiere equipamiento, lo vuelve a convocar a capacitación al programa del INVET de entrenamiento y adiestramiento internacional en los Estados Unidos, en las escuelas de los Estados Unidos. Entonces, toda esa participación forma parte de un andamiaje que ha ido constituyendo una especie de nueva o de regreso a la injerencia de Estados Unidos al Ecuador, ¿no? Muy similar, vos estás diciendo, en el sentido de un plan Colombia del año 2000. Exactamente, ahí voy. Digo, acá se compone ese plan Colombia al menos de 4 aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con esta injerencia de Estados Unidos en el Ecuador. El segundo tiene que ver con un plan de liberalización económica y endeudamiento externo, ¿no? Ecuador ha venido experimentando eso desde, digo, con el Lenín Moreno. Ingresó también con Lenín Moreno. Con Lenín Moreno, claro. ¿sí? Recordemos las protestas de octubre del 2019, cuando Lenín Moreno intenta quitarle los subsidios al combustible, genera un encarecimiento de todos los productos y del transporte, y eso hace que salte una enorme movilización popular que es respondida como
securitizando una agenda social con los militares en la calle, con una respuesta represiva feroz, que uno entiende, por ejemplo, un escenario como el de la Colombia de Iván Duque, ¿no? Donde ya hay una trayectoria de manejar ese tipo de escenarios con la militarización y con una estrategia contrainsurgente, pero nos sorprendía de algún modo que en Ecuador se viera de esa misma manera, en un contexto donde uno podría decir, ahí había una respuesta más general del ciclo de acumulación que obedecía a una crisis del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque se dio lo mismo en Haití, se dio lo mismo en Chile, se dio lo mismo en Ecuador. Y se dio lo mismo en Colombia después, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, todo esto, este escenario forma parte de eso. Y diría en Argentina, pero se tramitó de una manera mucho más institucional a través de una aplastante victoria de Mauricio Macri y su programa de endeudamiento, de flexibilización laboral, de desregulación económica, etc. Ahora, el tercer aspecto que me parece que es muy importante tiene que ver con el deterioro institucional, ¿no? Digamos, parte de todo ese Plan Colombia también tiene que ver con que hay un deterioro institucional donde el lawfare ha sido la piedra fundamental de ese deterioro, de esa transgresión de las normas y de permitir que los intereses extranjeros y de las élites locales se realicen a través de la persecución política a los adversarios de este modelo, ¿no? Es decir, que se persiga, por ejemplo, al correísmo o los referentes de la Revolución Ciudadana para impedir que ese proyecto vuelva a resurgir. Y ahí aparece claramente el uribismo colombiano. Vimos cómo en la elección que termina perdiendo Andrés Arauz aparece toda una campaña regional donde la revista Semana, por ejemplo, del grupo Gilinski, asociada ideológicamente al sector del uribismo en Colombia, hace una enorme operación de prensa utilizando al ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, como una especie de patrocinador de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y eso impacta en la opinión, impacta de manera inmediata en los resultados, digamos, en el escenario político local, muy reñido, entre otras cosas. Es decir, porque hay un elemento del lawfare que a veces uno pierde de vista, y es la manufacturación del consenso. Es decir, el linchamiento mediático de las figuras que son referencia de esos procesos políticos sea de manera sostenida y quizá agudizada, entendiendo un timing político. De modo que todas estas figuras que se fueron satanizando, a decirlo entre comillas, no se dieron de la noche a la mañana, es decir, se terminan de corroborar, se aprovecha todo ese acumulado en momentos de coyuntura muy especial, muy específico. Y diría que el cuarto elemento, que es el que nos trae un poco a la actualidad, es la militarización y el tratamiento securitizado de problemas sociales, ¿no? Terrible. Porque aparte estás describiendo un libreto de composición regional, ¿no? 4 elementos que son un libreto del escenario de América Latina. O sea, saquemos Ecuador, que estamos justo en el proceso electoral, que está hirviendo. Digo, ya cerraron los cuartos electorales, los centros de votación, se está escrutando. Ahora, saquemos Ecuador y los 4 elementos que recién nos traía Cristian, pones cualquier país de América Latina. Dios, despejemos algunos escenarios que son particulares y que tienen que ver con pueblos en procesos de organización y de democracia protagónica. Me animo a decir Venezuela, me animo a decir Cuba, lo que pasa en México también en esa misma dinámica. Ahora, sacás esos países y pones cualquiera y esos 4 elementos están operando en las coyunturas nacionales. Sí, ¿no? Como tablero, ¿no? Lo que sucede en Ecuador es que operan con una efectividad inusual. Claro. Digo, ahí aparece algo de cierta eficacia de parte de la derecha ecuatoriana o de las élites que se han organizado en torno al Ecuador para impedir que se recupere el cauce democrático, digo, para que se recupere también el proceso de institucionalización democrática que se vivió durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y que hoy, digamos, se le suman a esos deterioros del lawfare, la persecución feroz contra Jorge Glass, la transgresión del derecho internacional y la Convención de Viena, cuando las fuerzas de seguridad entran a la embajada de México donde estaba asilado Jorge Glass y lo secuestran, ¿no? Básicamente por horas no supimos cuál era su paradero, lo tratan de manera inhumana, etc. Sumado a todo eso viene que Daniel Noboa prepara el terreno para profundizar el intervencionismo estadounidense. Claro. Es decir, en 2009 decíamos, y fue alarmante cuando Álvaro Uribe firma un acuerdo con los Estados Unidos
para ceder las 7 bases militares. Las famosas 7 bases En realidad militares. bases que ya venían utilizando, pero lo que permitía era utilizar, expandir las instalaciones, permitirle construir instalaciones propias dentro de bases militares y concederle inmunidad diplomática a los militares y a los funcionarios del Departamento de Estado y sus contratistas, porque recordemos que este modelo no va solamente de mano de la avanzada militar estatal, también va de la mano de la privatización de la guerra, ¿no? Exactamente. Y es lo que estamos viendo actualmente. En Ecuador está eso. Está el señor Eric Prince, un amigote de Donald Trump, un amigo personal de Donald Trump, que ha participado en conflictos como el de Irak y Afganistán, cometiendo barbaridades. Tuvo que cambiar el nombre de la empresa incluso por conflictos internacionales legales, pero que aprovecha también una zona gris del derecho internacional para poder seguir haciendo de las suyas. Y creo que eso es parte también de ese problema que lleva al deterioro institucional. Y Daniel Noboa ha pasado a la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar el artículo 5 de la Constitución del 2008, una Constitución que logró reformar en su primer momento el gobierno de Rafael Correa, donde impide que hayan bases militares, que hayan tropas extranjeras en el país. Eso fue lo que permitió que no se renovara el acuerdo que había con Estados Unidos en la base de Manta en 2009, de Manta, ¿no? Que se había exactamente. firmado en 1999, que por 10 años iba a estar concedida a los Estados Unidos. Bueno, no se renueva precisamente porque la Constitución del Ecuador hacía valer la soberanía nacional y lo impedía. Bueno, hoy este Pues señor ya no. pretende hacer eso, y no solamente ahí, también en la isla Galápagos. ¿no? ¿no? En la isla La Galápagos, proyección Indo-Pacífica. eso que es fundamental, ese polígono de seguridad que constituye ahora Estados Unidos entre Ecuador, ¿no? Estados Unidos, Ecuador, Australia, que ya forma Claro. parte del acuerdo de seguridad que tiene con el Reino Unido de Gran Bretaña, el AUKUS, Del AUKUS, exacto. India y Japón, ¿no? Todo ese polígono de seguridad para controlar el tránsito, el Indo-Pacífico, obviamente en un momento donde ha esclarecido que su competidor principal en el escenario global es China, ¿no? Exactamente. Y que abiertamente despliega una guerra comercial de aranceles con, digamos, la potencia asiática en este caso. Entonces yo creo que todo ese mapa donde, insisto, deterioro institucional de la mano de un poder judicial que es condescendiente, porque ahora el Consejo del régimen especial de Galápagos ha aprobado el plan de seguridad que le permitiría el tránsito de tropas en ese territorio, un territorio que es además una zona reserva natural de la humanidad. De la humanidad. Bueno, todo eso va a estar a disposición de los intereses de los Estados Unidos, fundamentalmente del Comando Sur, ¿no? Del área de responsabilidad del Comando Sur, como lo llaman ellos. Terrible. Terrible. No, y aparte, o sea, no me quiero ir de la órbita de la estrategia, pero sin ninguna duda, esto también tiene que ver con decisiones estratégicas populares, ¿no? Que conforman las fuerzas sociales que están en disputa. Este proyecto, del que Noboa es fiel representante, ha encontrado cierto freno, que parece novedoso en la coyuntura de acuerdos electorales recientes, que tiene que ver con la alianza de Revolución Ciudadana con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, o sea, con la CONAIE, con Pachacutic como la herramienta política de esa fracción social tan importante en el Ecuador. ¿Cómo evalúas vos esto? ¿Crees que ha modificado el escenario de la segunda vuelta? ¿O incluso qué perspectivas plantea frente a la destrucción institucional, frente a la destrucción democrática del Ecuador? No, sin lugar a dudas es un elemento que en los resultados va a redundar. Es decir, ya lo vimos en las elecciones anteriores como la imposibilidad de llegar a acuerdos con estos sectores fue también algo que le permitió, no digo de manera fácil, no le facilitó, pero sí le permitió ganar a los otros sectores, ¿no? En dos ocasiones ya. En 2 ocasiones. Entonces, eso es muy importante, que esa alianza se esté dando. Sea con también un desafío, ¿no? Sea con un desafío para la fuerza oficialista, que si es que llega a ganar, que, bueno, va a tener que también sentarse a discutir parte de ese programa que tiene el movimiento indígena y campesino del Ecuador, que ha sido muy crítico en distintas ocasiones de el modelo extractivista, de la dependencia
de los ingresos por exportación a partir del petróleo, ¿no? Yo creo que eso va a jugar de manera fuerte en la lucha interna de un nuevo esquema de gobierno. Pero también me parece que actualiza gran parte de demandas sociales que pueden estar hoy en la sociedad latinoamericana, ¿sí? Creo que abre también un abanico, genera un nuevo desafío para pensar, así como en Colombia está sucediendo, cómo son los marcos de acuerdo, de trámite de discusión, cómo se procesa, por ejemplo, ciertos debates y diferencias, cómo se establecen unos mecanismos de democracia interna en los organismos políticos en un proceso de conducción del gobierno, ¿no? Eso sería algo bastante interesante. Para seguir en Argentina también, digo, ¿no? ¿Cómo se procesa eso, ¿no? Porque en algún punto uno lo que ve, hay que ver si esto puede perdurar y enraizarse, como lo estás diciendo vos, Cristian. Ve que sobre todo esa foto, la pasábamos por acá en algunos de los programas previos, esa foto de Luisa González firmando los acuerdos con la CONAIE y el Pachacutic ante una multitud, ante una movilización, ¿no? de esos sectores indígeno-campesinas, es en ese orden en el Ecuador. Recordemos que es el país más indígena de América Latina, con más población indígena, autorreconocido de esa manera en términos censales el 7%, pero estamos hablando de una población que en realidad, en términos demográficos exactamente, estamos hablando de aproximadamente el 65% de la población es con una raíz indígena clara, digamos, en términos demográficos, ¿sí? Más allá del autorreconocimiento o no, de que esa foto lo que sellaba era el Ecuador del Montecristi, ¿no? ¿Cuál es el Ecuador del Montecristi? El Ecuador de la Asamblea Constituyente, ¿no? Esa Asamblea Constituyente que determina la actual constitución política del Estado ecuatoriano, es una constitución votada por los sectores de la CONAIE, del correísmo, del Movimiento Popular Democrático, el MPD, que era una fuerza política muy importante en el sector urbano y sindical urbano del Ecuador. O sea, era esa la unidad de la Revolución Ciudadana que por desinteligencias, errores, ¿no? De todos los actores, ¿no? Se fue desgranando y que determinó que ante la traición de Lenín Moreno, lo que viniera sea la restitución neoliberal, ¿no? Y no un escenario donde las fuerzas populares pudieran abrazar, digamos, en un movimiento envolvente esa traición de Lenín Moreno y rectificar el rumbo rápidamente, porque venimos de 8 años de sangría terrible, de instalación del narcotráfico, de instalación de la injerencia estadounidense en ese país, del FMI. Digo, la foto de Luisa González es la foto donde la fuerza social y política de la Revolución Ciudadana, no como identidad, sino como fuerza de transformación en Ecuador, se reinstaló. Ojalá eso siga así y ojalá puedan procesarse esas internas, ¿no? Esas tensiones que hay, que tienen tensiones de clase también, ¿no? Que no son sencillas de procesar, ¿no? De una manera exitosa. Pero que frente a la propuesta del que tiene enfrente, o sea, es la narcopolítica, sí, y un modelo de muerte. De un modelo de muerte. No se trata simplemente de una cuestión de distribución de la riqueza, lo cual ya es central para discutir cualquier cosa, sino más bien esto también, ¿no? Prácticamente de la eliminación del adversario, en este caso de la eliminación de ese pueblo que supo ser representado por la Revolución Ciudadana, con la formación social e histórica que ha implicado. Pero, ¿cómo ves el escenario? Claro, te aterrizamos a la humanidad. Claro, te hicimos hacer un análisis por gran colombiano, que realmente es impecable. Por manejar muy claramente la órbita de la estrategia, que eso no es menor, porque si no quedamos... A mi amigo Cachi le encanta. Me encanta, pero bueno, porque no es menor manejar la órbita de la estrategia, porque si no quedamos en lo que nos muestra el teatro, digamos, lo que está al frente de la cortina, ¿no? En el escenario, ¿sí? Que es lo institucional, que es importantísimo lo que está pasando, pero hay que mirarlo en la dimensión estratégica, porque si no, la verdad, no explicás de fondo lo que está pasando. Pero bueno, ¿qué estás viendo? Sí, ahora, más en la política, en lo que está pasando hoy domingo 13.
Quisiera agarrar dos cosas. Me encanta. ¿No? Porque tiraron todas las fichas en la mesa y ahora me quieren sacar de ahí. Claro, y no es tan me fácil, resisto. No es tan fácil. Adelante, Cris. Yo creo que hay un dato muy interesante de eso que se mencionaba recién de la Constitución y de esa alianza que se logró, una alianza que en todo caso en ese momento fue virtuosa. Entre otras cosas porque dotó al programa de la Unidad de la Revolución Ciudadana de este concepto del summa causae, ¿no? El derecho de la madre tierra. Yo creo que eso en ese momento nos abrió un panorama quizá inexplorado en los debates políticos que estábamos teniendo, en un contexto regional donde Chávez hablaba permanentemente de la naturaleza, y son, fíjense, dos procesos que convivieron o que conviven con formas de producción basadas en la extracción, ¿no? De la riqueza de la fuente de la naturaleza, y que tensionan en ese lugar, que lo problematizan, que buscan reconocer que hay derechos de la madre tierra, ¿no? Yo creo que eso fue muy, muy, muy importante, fue trascendental. Y después yo creo que hay algo que no podemos dejar pasar con esto de la idea de convertir o hacer del Ecuador una especie de narcoestado. Yo creo que los discursos o las clasificaciones de narcoestado o de estado fallido son más bien instrumentos justificatorios, instrumentos conceptuales justificatorios de los modos de intervención imperialista. ¿Sí? Es decir, yo recuerdo en mi investigación de maestría sobre la política exterior y de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, leer a Noam Chomsky, y que decía que se hablaba mucho del fracaso de la guerra contra las drogas. Y dice, bueno, es una ingenuidad pensar de que esos tipos hacen todo esto para fracasar. Claro. Porque evidentemente lo que están buscando es una especie de caos organizado donde hay que entender quiénes son los que ganan con esto. Y fijémonos lo que ha venido pasando con Ecuador, y por eso también mencionaba todos estos acuerdos militares y esa creciente presencia militar estadounidense. Digo, no sé si podríamos, no lo tengo contabilizado, pero podría decir que Ecuador fue uno de los países que más visitó Laura Richardson en su gestión dentro de la comandancia del Comando Sur, que fue además una de las jefas del comando que más caminó a América Latina, y nadie se sorprendía. Digo, a Argentina vino 4 veces. No, y que hablaba en primera persona sobre los recursos, nuestros recursos en Latinoamérica. No, esa charla en el Atlantic Council, donde ella, digamos, desembosadamente dice el triángulo del litio y nuestros recursos, perdón, y nadie le va a contestar de manera contundente de que no son ni sus recursos y que el triángulo del litio merece una discusión regional latinoamericana. Entonces yo creo que eso forma parte de los intereses trasfondo, tras bambalinas de todo este fenómeno que transcurre también con un fenómeno real, que es la criminalidad transnacional asociada a un negocio capitalista como el narcotráfico. Claro. Y eso me parece que es una caracterización que no podemos soslayar. Exacto. El narcotráfico es un negocio capitalista, ¿sí? Entonces hay que entender el proceso capitalista de ese negocio y dónde se encadena a través de la ilegalidad con formas de criminalidad que se basan fundamentalmente en el ejercicio muy, muy agudo de la violencia. Claro. ¿No? Porque eso combina no solamente el tráfico de narcóticos, también combina el tráfico de armas, el lavado de activos, el soborno a distintos actores estatales. Es decir, no puede existir el desarrollo de un negocio tan fenomenal y un modelo de producción tan fenomenal como el narcotráfico sin elementos estatales que también lo permitan. El compañero que estaba interviniendo claro, mencionaba hasta la infraestructura portuaria, cuáles son las empresas exportadoras, cómo se regula la cuestión portuaria. Solo empezás a preguntarte eso, preguntó sobre la cuestión financiera. Empezás a hacerte 2 preguntas y ya se te desacomodó la idea de que la narcoeconomía es un problema de las barriadas populares, ¿no? Entonces la narcoeconomía hasta sirve para justificar la criminalización de la pobreza, cuando en realidad, dicho en argentino, nos vamos a entender, digo, dicho en argentino, el problema del narcotráfico tiene menos que ver con la Villa 31 y mucho más que ver con Puerto Madero. ¿Ah? Totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, porque es precisamente en ese segmento donde tienen mayor impunidad, donde tienen mayor capacidad de encubrir precisamente ese tipo de operaciones.
Y yo diría que eso, precisamente a propósito de esa criminalización de la pobreza, ha llevado al exterminio, ¿no?, de parte de la población. Se empiezan a generar lógicas de contrainsurgencia, primero para señalar a sectores empobrecidos, grupos de jóvenes, o también para mismo criminalizar a movimientos sociales y populares, ¿no?, cosa que le permita, entre otras cosas, actuar desembosadamente con el uso de la fuerza. Pero también vemos dos casos en el Ecuador. Yo creo que el creciente número de asesinatos o la tasa de homicidios en el país que se verifica en los últimos 3 años, que es inédita y que es la mayor de América Latina, en el país que se decía el más seguro del continente, o por lo menos de nuestra región suramericana. Sí. Bueno, el 2024 cerró con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, 2023 fue 47. Entonces es muy importante mostrar que ese modelo de seguridad que nos han tratado de vender, que es la respuesta para tratar el narcotráfico, no ha funcionado, ¿no? Los indicadores no verifican una mejora en ese sentido. Al contrario, vemos casos en los que constantemente mueren niños de las barriadas populares en Guayaquil. Terrible. No solamente lo del diciembre pasado, también en años anteriores. Es decir, estamos viendo que esto es una cuestión que se hace recurrente y que finalmente, digamos, los sucesos mediáticos lo van borrando, pero fue escabroso lo que ocurrió en diciembre pasado, la desaparición de 4 niños en una zona de Guayaquil, y que aparecen sus cuerpos a 40 kilómetros de distancia, donde estaba implicada una base aérea, y es donde uno empieza a preocuparse. Bueno, si Ecuador tiene una organización institucional que divide los roles de seguridad y defensa, ¿por qué los militares tienen que estar operando si no están preparados para este tipo de actuaciones? Y es una constante en América Latina, esto ya lo hemos visto, lo vimos en Colombia, lo vimos en México, lo hemos visto en constantes ocasiones, como el no adiestramiento adecuado de las fuerzas termina redundando en un efecto pernicioso para la población e incluso para la política social, porque no termina solucionando los grandes problemas, si es que se quieren solucionar. Exactamente, ¿no? ahí está. Si es que se quieren solucionar, ahí está el otro trasfondo. Entonces yo creo que sobre esto, lo que ocurre hoy abre un enorme desafío, porque también viene un desafío real para Luisa González, y es revertir los efectos de esta política de militarización y de securitización social, ¿no? Es decir, va a tener que dar una respuesta que sea muy compleja para poder disminuir esas tasas de criminalidad y encontrar una respuesta que no sea solamente el estado de sitio, ¿no?, y el exterminio de la población, o incluso permitir que se exterminen candidatos. Es decir, lo de Villavicencio fue también algo que le jugó en contra para la elección anterior y que le permite la victoria a Noboa. ¿Es posible hacer eso en soledad o va a necesitar sí o sí de espacios de articulación regional? Yo creo que es el mejor momento, incluso a pesar de la crisis, a pesar de todo, yo creo que es el mejor momento para que en unidad con otros, sobre todo los vecinos, tiene a 2 vecinos estratégicos para crear una especie de línea de contención al narcotráfico, que son Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína. ¿Sí? La coca es una planta que se cultiva en las regiones andinas de nuestro continente, es originaria de ahí, y el mayor número de producción, el mayor volumen de producción está ahí. Bueno, hoy Ecuador no es productora, pero sí es el enclave de tránsito de la mercancía cocaína. ¿No? La coca para cocaína se transporta hoy y se realiza parte de su negocio en los puertos del Ecuador. ¿No? Y es un país, el compañero también comentaba algo de la infraestructura vial, el sistema de seguridad. Yo las veces que he ido a Ecuador, la mayoría de ellas, si no todas por tierra, he tenido retenes no sé, múltiples. Lo he atravesado y he tenido que pasar por múltiples retenes. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que en una nación que ocurre todo esto aparezca hoy como el fenómeno del narcotráfico de esa manera, digámoslo, tan expandida? Es decir, aquí hay una connivencia en la institucionalidad, y esa connivencia necesita hoy unas reformas institucionales que pasan muchas veces por una depuración en las fuerzas de seguridad, que hoy terminan siendo en algunos casos cómplices de este negocio, ¿sí? Y también de reafirmar los roles institucionales que tienen que ser defendidos y preparar a las fuerzas para estos escenarios. Y en eso también
va la política de inteligencia estratégica. Claro. No es simplemente decir que con buena voluntad y con trato amable con los jóvenes o los grupos delincuenciales organizados vamos a solucionar el problema. No, porque realmente el narcotráfico es un negocio muy redituable. Entonces, las ofertas para la sustitución de ese negocio no son sencillas. No, claro. Y Colombia padece este dilema hace años, y lo vuelve a padecer actualmente con el conflicto que acontece más recientemente en el Catatumbo, pero con lo que está permanentemente en el Cauca. Es decir, las políticas de sustitución no son viables si no son de modo gradual y que demuestren que hay una efectividad también para la sostenibilidad de los negocios de los sectores campesinos que han tenido que recurrir a este tipo de comercios. Y tiene que conectarse con una política que desde Estados Unidos, que son el consumidor principal, ¿no? El 70% de esa cocaína que se produce se consume ahí. ¿No? Es terrible ese dato. El 70% de la cocaína que se produce en América Latina se consume en los Estados Unidos. Aparte es un negocio con creciente diversificación, es decir, hoy África, Europa y Asia también forman parte de un esquema donde se va abriendo un nuevo mercado y eso hay que tratar de contenerlo desde ahora, porque si no en unos años va a ser mucho más difícil. Claro. Entonces, digo, la política antinarcóticos tiene que tener un tratamiento mucho más integrado, serio, y hoy América Latina necesita, no solamente tiene la posibilidad, sino necesita sentarse y discutir seriamente cuáles van a ser esos esquemas de integración regional que permitan discutir esto. Hoy hay una posibilidad porque Petro acaba de asumir la presidencia de la CELAC, quizá el esquema de integración regional más importante de América Latina, donde se puede hablar abiertamente de la política y ojalá se pueda hablar también de la economía y de la estrategia. Ya lo había dicho el año pasado el mismo Petro, que aquí tenía que hablarse también de la defensa latinoamericana, claro, ¿no? En el foro de la CELAC del año pasado. Entonces yo creo que aquí hay una posibilidad, hay una oportunidad muy importante en el caso de que se dé esta victoria, porque puede ser la oportunidad de que demostremos que podemos darle una respuesta satisfactoria a este problema y recuperar la senda incluso también de crecimiento, de recuperación de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. Espectacular. Mirá, ahí tenemos los primeros resultados. Para quien se está conectando ahora, estamos con Cristian Barahona. Él es co-conductor y analista en Monoblock Stream, politólogo, magíster en defensa, y estamos teniendo una conversación súper interesante, por eso no te vamos a dejar ir sin que veamos juntos estos primeros resultados. Operador, agrándame el tamaño acá. Bueno, Matías Casiagüe tiene... Yo ya lo estoy teniendo acá, lo estoy viendo acá. Primeros resultados, se está confirmando lo que en primera persona Gabriela Rivadeneira, en una de las entrevistas que estuvimos en el programa, nos decía que iban a volcar tendenciosamente los primeros resultados, ¿sí? Con esos primeros resultados, ¿sí? Un 57% de los votos para Daniel Noboa y un 42% de los votos para Luisa González, ¿sí? En términos absolutos, 2.064.000 votos para Luisa González, 2.749.000 votos para Daniel Noboa. Sobre, si podés bajar, productor, te lo agradezco, quisiera ver sobre la cantidad total de los votos que están ahí siendo escrutados, ¿sí? Votos válidos, 92%, votos blancos 0,63%, nulos, muchos nulos, 6,7 votos nulos. Eso puede hablar de alguna cuña sobre el proceso electoral. Llama la atención la cantidad de votos nulos. ¿Sí? Viene actas escrutadas. Eso en los últimos procesos electorales, claro, en Ecuador. Sí. Eso... Actas válidas escrutadas, 49,9%. ¿Sí? Actas novedad son las que se sacan, se suspenden del escrutinio, son 2,96. En una elección tan reñida también es un número muy alto. Actas pendientes, ¿sí? 19.572. Es decir, todavía no está resuelto la elección, teniendo en cuenta esta advertencia que nos había realizado la amiga, y ya podríamos decir amiga de la casa y parte de la casa de Nodal, Gabriela Rivadeneira, de que iban a volcar muy tendenciosamente los resultados a favor de Daniel Noboa, y lo que se tendría que ver a partir de ahora, cuando se empiecen a cargar más actas, es que ese margen electoral se debería revertir, ¿no? Ese es lo que se supone que debería acontecer, pero bueno,
estamos en un escenario de una elección que transcurrió en paz, ¿sí? La jornada electoral transcurrió en relativa calma, pero con un estado de excepción que rige sobre 9 provincias del Ecuador y con un sistema institucional capturado por la extrema derecha para beneficiar al actual presidente Daniel Noboa. Cristian, antes de irte, íbamos a asumir que no va a haber conflicto tras los resultados definitivos electorales. Bueno, todo puede pasar en las próximas horas, sin ninguna duda. Pero si mañana fueras Luisa Noboa presidenta, ¿cuál sería la primera? Luisa González. ¡Ay! Que estamos... hice una cosa. Muchas horas de transmisión, sí, perdón. Ay, perdonen. Luisa González presidenta. ¿Cuál sería tu primer medida de gobierno? Ay, qué difícil, porque tenés que elegir nada una. más, además la está pensando en términos realistas, porque Cristian no lo va a hacer en joda como nosotros. No, nosotros un poco que jugamos a distender, pero también, digo, sí, a los y las analistas ¿Qué que nos tendría acompañan es importante, digo, porque uno ahí identifica Luisa González, presidenta, tiene un problema llamado Ecuador. ¿Cuáles serían las primeras medidas? No, mira, sobre el panorama que yo planteé, hay un volumen de problemas muy fuertes. A ver, yo creo que hay algo que sí se tiene que hacer y es buscar independencia política del Ecuador hoy. Es decir, hay una parte de ese deterioro institucional que está instigado también por la injerencia estadounidense. Y esa injerencia va desde la provisión de medios militares, desde el entrenamiento, de la operación ideológica que hay dentro de todas las instituciones, desde el entrenamiento del aparato judicial, sí. ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un proceso de reforma de todas esas estructuras que pasa por incluso lograr esos márgenes de independencia. Es muy importante. Pareciera ser como un factor exógeno, pero creo que hoy está penetrando fuertemente en la estructura institucional del Ecuador y es necesario deshacerse un poco de la lapicera de los estadounidenses en las leyes y en la toma de decisiones que hay hoy en el Ecuador. Entonces yo creo que ese va a ser un punto de partida, porque es un condicionante que te permite liberarte de la política económica. Hoy Ecuador condicionado permanentemente por los aprietes, vamos a decirlo así, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Argentina no es el único, Argentina va a ser el más que todos. El más que todos. Más que todos, pero Ecuador lo viene sufriendo sí. también. Digo, porcentualmente entre el tamaño de la economía ecuatoriana y el tamaño de su deuda es bastante importante. Que, por ejemplo, solamente el año pasado Daniel Noboa haya acordado $4.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claramente. ¿No? Entonces, eso va en detrimento, por supuesto, del aparato productivo nacional. De deshacer, por ejemplo, otra medida tiene que ser deshacer la ley, la ley que instauró Guillermo Lasso, que desregula el sistema laboral y de seguridad social del Ecuador y al contrario, restituir las posibilidades que brindaron a gran parte de esa población, sentirse contenida en el programa de la Revolución Ciudadana, de encontrar prosperidad y estabilidad económica en todo ese proceso. Entonces yo creo que ahí hay un paquete de medidas que se empiezan a implementar ahí. Yo creo que una política económica y social tiene que ir de la mano de la independencia de la intervención extranjera que tiene hoy Estados Unidos. Sí, hasta el tuétano, las entrevistas recién, algunos de los entrevistados nos mencionaban, ¿no? Cómo la estructura institucional está capturada por esta extrema derecha desde la traición de Lenín Moreno. Incluso hay figuras que no han cambiado, ¿no? La fiscal de general de la República no ha cambiado, entonces es muy interesante pensar eso, ¿no? Cómo rápidamente la maniobra tiene que ser por adentro a golpear a el andamiaje institucional que permite hoy estos niveles de sometimiento, porque la verdad, y de sufrimiento de la ciudadanía, ¿no? Porque estamos hablando que Ecuador pasó de ser el país más seguro de Latinoamérica, o al menos de Sudamérica, ¿sí? a tener el más inseguro, tasas de homicidio. Creo que ni Colombia en el peor momento las tuvo. No pienso, estoy pensando en algunos países que están, México quizás en algún momento, pero estás hablando de una tasa de homicidios, digo, arriba de 40
estás por 100.000 habitantes, digamos, Crisis ¿no? humanitaria. Claro, a un nivel de crisis cuando humanitaria. hablamos de crisis humanitaria en otros territorios. No se vio esto ni siquiera en la pandemia, en un Ecuador que con Lenín Moreno tuvo una gestión pésima, ¿no? Pésima, paupérrima. Se veían los cadáveres en las calles, era un escenario catastrófico, digamos, y ni aún así se vieron esos índices de mortalidad. Terrible. ¿no? Cristian Arias ha estado con nosotros, pero nos tenemos que Para. Antes que se vaya y lo hagamos la magia de sacarlo en cámara, obvio vamos a hacer algo como Noblog, ¿sí? Tenemos que hacer alguna iniciativa en conjunto. También vamos a trabajar, lo venimos charlando con Cristian, lo vamos a hacer un poquito público, vamos a trabajar con Cristian, con algunos amigos y amigas, esta dimensión más de la defensa, ¿sí? Que es un tema que hace unos años atrás apenas parecía en segundo orden en la agenda latinoamericana y hoy está en la centralidad de la discusión cotidiana de nuestros países. Así que, nada, comprometerte en ese sentido. Sos uno más de la casa y de la comunidad, así que gracias. Y perdón por tantos furcios. Sí, bueno, que chicos, escúchame acá de lunes a viernes, de domingo a sábado y todos los días. Nada, ha sido realmente un placer poder compartir este análisis con vos, no por una cuestión de gusto, sino por la importancia geopolítica que tiene este tema. Así que bienvenido todas las veces el análisis de Cristian Arias Barahona a Nodal Se Prende, a nuestras transmisiones especiales, politólogo de la UBA, magíster en Defensa Nacional, docente de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y conspirador del sueño bolivariano, según su perfil en Instagram. Síganlo, Cristian_Darko. Será hasta una próxima entrega de análisis compartido.